Hola, muy buenas tardes, los saludamos desde Cartagena y la noticia tiene que ver con el ELN, porque esta mañana se conoció desde Alemania una versión de fuente del gobierno que decía que se estaría buscando un subsidio, una fuente de financiación con capital tal vez internacional, tal vez colombiano, para subsidiar al ELN y evitar que ese grupo continuara delinquiendo, continuara secuestrando. Karina Soler tiene la información. Karina, buenas tardes. ¿Quién en Palacio o de dónde sale la versión de que se está construyendo un fondo para subsidiar al ELN y que ese grupo deje de secuestrar? Adelante. Hola Giovanni, televidentes, así es, desde Alemania, en donde se encuentra el presidente Gustavo Petro en una visita de Estado, la Casa de Nariño informó que el gobierno estudia la posibilidad de una financiación internacional para el grupo insurgente del ELN, Ejército de Liberación Nacional, pero esta se lograría solo después de un cese de que este grupo insurgente logre acabar con los secuestros y las extorsiones. Pues una alta fuente del gobierno fue la que le informó a los medios de comunicación de esta posibilidad que estudia la Presidencia de la República. Esto sería un fondo multilateral y este fondo buscaría que los países que han estado en pro de la paz den dinero para financiar al ELN. Lo que deja claro la Casa de Nariño es que ni se conocerán los nombres de los países ni el monto a aportar. Eso fue lo que informó el gobierno del presidente Gustavo Petro desde Alemania. Regreso a Paula. Pero, Karina, un momento, antes de continuar, quiero volverle a preguntar a Karina Soler y tener absoluta claridad. ¿La fuente que dio a conocer esta información es fuente que pertenece al gobierno nacional? ¿Es un funcionario o funcionaria del gobierno nacional quien le dio esa información a los periodistas? Sí, así es un alto funcionario del gobierno que acompaña al presidente en esta gira, es de aclarar, el que informó a los medios de comunicación que acompañan al presidente Gustavo Petro en esta gira por Berlín. Ese funcionario se acercó a la prensa e informó que efectivamente el gobierno estudia la posibilidad de crear un fondo multidonante, y ese fondo multidonante lo que buscaría era recursos por todo el mundo para financiar el ELN. Pero todo esto después de que el ELN se comprometa a acabar con los secuestros y las extorsiones. También aclaró que esto no estaría en esta etapa. Karina, ¿y esa fuente que dio esa información allá en Alemania, se puede conocer el nombre o esa fuente pidió permanecer en el anonimato? Se mantiene esa fuente en reserva por el momento. Muy bien, bien. Casa de Nariño, pues Karina, muchísimas gracias. Se acredita la información a la Casa de Nariño. Es lo que se puede anunciar hasta el momento. Gracias, Karina. Pues ahí lo tienen ustedes, es una fuente oficial la que informó a los medios de comunicación en Alemania, Paula, que se estaría buscando un fondo, un subsidio, un fondo de dinero, tal vez de algunos países donantes, para con ese dinero financiar al ELN y que el ELN así termine con los secuestros y con las extorsiones. Una noticia muy grande que tuvo una repercusión inmediata aquí en Cartagena de Indias, en el foro de Asobancaria, donde hoy participó y habló el fiscal general de la Nación, muy molesto con esta propuesta. Ya le voy a contar qué dijo el fiscal, pero una nota al pie. Llama la atención un poco que esa fuente del gobierno pues no quiera que se sepa su nombre. Se lo dijo a los medios, lo reconoce que sí, pero pidió que por favor se mantuviese en reserva su identidad. Siendo una fuente oficial, claro, siendo una fuente oficial del gobierno que pide su anonimato. Bueno. Pero bueno, el fiscal, habló muy temprano aquí en este congreso de Asobancaria y por supuesto se refirió a esa propuesta de la creación de este fondo para que el ELN pues deje de secuestrar, sino que se subsidie. Definió esto, Giovanni, como una vacuna masiva para todo el pueblo colombiano. Él dice que le parece una propuesta alucinante y que esperaba que no fuese real, que el único incentivo que debe haber aquí para la criminalidad es el cumplimiento estricto de la justicia y de las leyes. No podemos entender, por ejemplo, esas propuestas alucinantes que se han hecho en los últimos días, que espero que no sean reales, de que se quiere establecer no un subsidio para que el ELN deje de delinquir, sino una vacuna contra los colombianos, para que esa vacuna se le imponga a los colombianos de forma masiva, entregando un estímulo para la criminalidad en diferentes territorios del país.
Y mucha atención que el comisionado de paz, a propósito de esta información que les estamos contando del fondo para subsidiar al ELN, pues acaba de sacar un comunicado de prensa. Dice lo siguiente el comisionado de paz sobre las versiones de un fondo multidonante en el proceso con el ELN, frente a las versiones que circulan de un supuesto fondo multidonante que portaría una renta básica a los integrantes del ELN con el objetivo de reemplazar fuentes ilícitas de financiación. Nos permitimos señalar que ese tema no ha sido tratado en la mesa de diálogos de paz con esa guerrilla. Por consiguiente, sobre el particular no existe discusión o acuerdo entre las partes que pudiera ser comentado por el gobierno nacional. Entonces, tenemos una fuente oficial del gobierno que dice va a haber. Y ahora sale el comisionado de paz con un comunicado diciendo que no. Pero acaba de hablar el presidente y parece que sí. ¿Cómo es la historia? Desde Alemania, en compañía de Olaf Scholz, pues se refirió a esta posibilidad. Dice que sí está sobre la mesa, seguramente más adelante, que porque como bien su nombre lo señala, pues esto es un proceso y que como todo proceso tiene que ir por etapas. Eso fue lo que dijo el presidente. El fondo multilateral no es una construcción en los acuerdos, es una posibilidad hacia adelante y depende de los acuerdos. El proceso de paz con el ELN es progresivo, por eso se llama proceso. De ahí es que sale la palabra proceso de paz. No se da en el mismo instante, ya quisiéramos, de manera fulminante, instantánea, decrétese la paz en Colombia, sino que es un proceso que va avanzando, que se va volviendo más complejo, que va acogiendo los temas que tienen que ver con que una organización que lleva como 70 años, una organización de esas, pues ha tenido una historia que se acumula, incluso varias generaciones que han pasado por las armas, y disolver la violencia allí, pues es un proceso. Entonces hemos alcanzado un punto, lo que ustedes ya conocen públicamente. Los niños se desligan del conflicto, se acaban los confinamientos, la población podrá circular libremente, una serie de derechos que alcanzan las poblaciones que están en esas zonas del conflicto que antes no estaban. Ahí lo tienen ustedes, es la aclaración entonces que hace el presidente de la República sobre esto. Entonces reconoce que sí, que es una posibilidad de crear ese fondo para financiar al ELN y que así el ELN sea parte de los secuestros. Tal vez un poco poniendo claridad al manejo de las comunicaciones que se dio sobre esta noticia, Paula, porque como lo decíamos al principio, desde Alemania se dice una cosa, el comisionado dice otra en un comunicado y ahora el presidente aclara que es una posibilidad y que depende de cómo avance este proceso de conversaciones, de diálogos con el ELN.